días, chicos, bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. El día de hoy veremos un tema muy interesante que ustedes ya conocen y es partes de las plantas. Hablaremos sobre sus funciones, la clasificación que tiene y las utilidades que podemos darles. Entonces, conoceremos básicamente como concepto de lo que es la planta tenemos que son aquellos seres vivos que pueden o logran tener la capacidad de generar, fabricar o producir su propio alimento mediante un proceso llamado fotosíntesis, que no es más que la capacidad que tiene la plantita de convertir la luz solar en energía. Este proceso, a su vez, permite que se genere el oxígeno, vital para la subsistencia y sobrevivencia del ser humano. Por lo tanto, es considerada como la flora total del planeta. Tenemos entonces entre sus partes principales la raíz, el tallo, el fruto, la flor y la hoja. La raíz es la primera parte que tiene la planta y está básicamente distribuida de la siguiente manera. En la punta inferior, la que está primerito, es la cofia. Luego, alrededor de todas las raíces existen pelos absorbentes, que son los encargados de recibir los minerales que se encuentran en la tierra. También contiene raíces secundarias y una raíz principal. Las raíces secundarias son aquellas pequeñas ramitas que salen del tronco de la raíz, que es la raíz principal. Por otro lado, tenemos también al tallo. El tallo tiene partes específicas, como lo son su yema terminal, que es la que está al inicio, su nudo, su yema axilar, el entrenudo y su rama. Contamos también con hojas. Las hojas tienen partes muy claras. Si empezamos desde la parte derecha, tenemos a la vaina, luego al peciolo, luego nos sigue la base. La línea recta y larguita se llama limbo. Los filos o líneas, que básicamente son el marco de nuestra planta, se llaman borde. El haz son aquellas pequeñas líneas que salen del limbo. También está el envés y el ápice. Y para terminar, existen flores y frutos. Muchas plantas pueden originar frutos y flores al mismo tiempo. Existen de todos los tipos. Vamos a ver primero las partes de la flor. La flor está compuesta por muchas partes, pero las más importantes son el pistilo, que contiene al ovario y obviamente a sus óvulos. Las anteras, que son las 6, básicamente, las 6 dendritas que ustedes ven, son las que tienen el polen, que es el que permite germinar o fecundar al ovario. También poseen pétalos, sépalos y pedúnculo. Por el lado de las frutas, existen partes específicas, que son el epicarpio, el mesocarpio y el endocarpio. El epicarpio es aquella telita, vamos a decirle así, o aquella piel que cubre
al fruto, como la cáscara. El mesocarpio es lo dulce que hay dentro, el contenido jugoso de la fruta. Y el endocarpio hace referencia básicamente a las semillas. Entonces dirán, Miss, ¿cuáles son las funciones de las partes de las plantas? Y son estas. La raíz, por su parte, tiene como función principal sostener y fijar la planta a la tierra. Mediante ella, las plantas obtienen los nutrientes y minerales necesarios del suelo para poder crecer. El tallo, en cambio, es aquella que le da soporte a la planta. Es como en el caso de nosotros, nuestra columna vertebral y huesos nos permiten sostenernos y ponernos de pie. En el caso de las plantas, es el tallo. Existen tallos delgados y flexibles, así como también otros leñosos, duros y gruesos, como el de los árboles. Siguiendo con las funciones, tenemos ahora las funciones de las hojas. Aquellas son las que permiten dar estructura y son las que básicamente existen para que la plantita pueda respirar y hacer la fotosíntesis. La flor, por su lado, es el órgano reproductor y este permite que en su interior todos los órganos que necesita fabricar el producto y la semilla es la que básicamente da paso a la creación de los alimentos que consumimos. Podríamos decir alimentos o materias. Dentro de la clasificación de las plantas, vamos a especificar el día de hoy una clasificación por su tamaño. Y es así como hay tres grandes grupos, que son los árboles, los arbustos y las hierbas. Los árboles se diferencian de los otros dos grupos porque sus troncos son muy leñosos, duros y muy gruesos. Pueden medir alturas gigantes. Por su lado, los arbustos son un poco más pequeños y su tronco suele ser más delgado que la del árbol. También tienen ramificaciones en la copa del árbol, pero tienden a ser mucho más pequeñas. Y finalmente las hierbas, que no poseen un tronco leñoso. Finalmente, si queremos conocer las utilidades de las plantas, debemos de pensar en 4 aspectos importantes. Existen por muchas razones, pero las que más utilizamos son las siguientes. Están las medicinales, las alimenticias, las ornamentales y las industriales. Es así como las plantas medicinales son aquellas que utilizamos en forma de infusión, compresa, vapor y extracto, básicamente para curar dolores o malestares de respiración. Permiten desinflamar, permiten desintoxicar, permiten curar el organismo de manera interna. Y existen muchas plantas medicinales como la manzanilla, la menta, la hierba luisa, el mático, el orégano, el eucalipto, entre otras. Están también las plantas ornamentales, que son aquellas que se cultivan básicamente para comercializar. ¿Qué quiere decir eso? Venderlas. Venderlas por su propiedad de belleza. Y estas las utilizamos casi siempre para decorar las casas, para decorar eventos grandes como bodas, festividades, celebraciones. Y entre ellas tenemos al girasol, las rosas, los claveles, las orquídeas, entre otras más. Siguiendo con el lineamiento de utilidad, tenemos a las plantas industriales. En este caso representé una imagen de la planta de algodón. Esta plantita, flor de algodón,
se utiliza básicamente para producir materias primas. Existen otras como las palmeras de coco, el arbusto del café y el algodón, que ya lo puse yo en imagen. Estas se utilizan para trabajar tanto telas, aceites, grasas, productos alimenticios como el café y el cacao. Quiere decir que se producen en una industria, en una fábrica. Y finalmente las plantas alimenticias, que son todas aquellas que se cultivan por parte de la humanidad, es decir, tanto hombres como mujeres, para poder cumplir con necesidades de alimentación y nutrición.